regloncito, con que diga esto, simplemente te alcanza, no, bueno, aparte de decirle al veterinario, necesitamos pericia sobre esto, necesitamos también que vengas a un juicio oral y te sientes y expliques cómo fue la situación y expliques qué es lo que hiciste, expliques el método que usaste para poder tener credibilidad en esto que estamos planteando. Esta es otra de las problemáticas que se nos da. Otro problema, que es lo que planteaba él, que en eso estoy totalmente de acuerdo, es la cuestión de hacerlo público. A mí muchas veces, en esto por ahí Verónica sabe, estoy al borde de llamar a mi psiquiatra y decirle, vení, por favor. ¿Qué nos pasa? Vienen y me denuncian, por ejemplo, un caso muy reciente. Denuncian un criadero clandestino de animales, de perros. Cuando viene a denunciar a la fiscalía, lo atiende uno de mis secretarios y me dice, mira, hace como 15 días que lo estoy publicando en Facebook y no consigo soluciones. Con lo cual me llegó la denuncia, hicimos una constatación, los animales no estaban más. Entonces, muchas veces la gente cree que por estigmatizarlo públicamente va a lograr alguna solución, que a nosotros nos frustra medidas. Yo quiero ir a allanar, no hay más nada. Voy a hacerle una constatación para ver el estado del animal, que lo tiene en el balcón, sin agua y todo el día al sol, el animal no está más. ¿Está? ¿Por qué? Porque la persona se enteró por Facebook o por alguien que lo vio en Facebook o en alguna red social o en algún medio de prensa. Me frustró cualquier medida probatoria o procesal que yo pueda llevar. Con lo cual, me ata de pies y manos a mí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Es medio un desvío, pero hace rato que la tengo ahí. ¿Cómo es la cuestión de la legalidad o la ilegalidad de los criaderos? ¿Qué es lo que pasa con la señora que se trae la parejita de los perritos y después los vende ahí? ¿Cómo es? Eso está... Yo tengo la idea y no la puedo recuperar, que hay una ordenanza que lo prohíbe, pero yo eso sí quisiera hacerlo fuertemente público y recuperarla, porque sí. La gente no tiene noción. El tema es el siguiente, en esto te lo abro en dos. Nosotros intervenimos ante hechos de maltrato. El simple hecho que vos tengas una pareja de perros y los hagas reproducir, por más de que a nosotros, o si nos ponemos en extremos, digamos, es una crueldad, no entra dentro de los tipos penales, yo no tengo forma de llevar eso. ¿El perro es legal o está...? Esa es la cuestión penal. Ahora, la cuestión de habilitación municipal para ejercer esto, sí hay una ordenanza en donde requiere. Por eso nosotros, y en esto me adelanto un tema que iba a tratar, trabajamos mucho y necesitamos mucho de otras instituciones, como es, por ejemplo, control urbano. A mí muchas veces me viene una denuncia que no es delito, pero le doy intervención al control urbano por infringir una ordenanza municipal. ¿Está? En ese caso esta denuncia sale, y esto quiero aclararlo, en Rosario debemos tener índices muy similares a los que plantearon en Buenos Aires, y en esto quiero hacer varias aclaraciones. Nosotros desde que empezamos a funcionar tenemos 300, casi 80 denuncias, estamos hablando de casi 1,7 denuncias diarias, de las cuales tenemos 3 con acusación para juicio oral, en donde se le imputó a la persona. Nosotros no tenemos indagatoria, tenemos audiencia imputativa, que es oral. Se le imputó a la persona, se hicieron todas las medidas, se hizo la acusación, se presentó y estamos, bueno, en una de ellas se presentó la protectora Rosario como querellante, que es el caso de Guasuncho, que estamos a espera de fecha de audiencia preliminar para ir a juicio. Pero le estoy hablando que es 300, casi 80 denuncias, 3 van a ir a juicio. Esto también es una decisión de política de persecución. En Santa Fe tenemos un montón de medidas alternativas, de salidas alternativas que hay para poder llevar adelante este tipo de delitos. Nosotros hemos decidido que los delitos en donde hay un dolo grave vamos a ir para adelante, vamos a ir a juicio. Otra tanda de delitos salen por probation, tenemos 33
probation cerradas, en donde la gente va y hace trabajo comunitario en IMUSA, dona alimento balanceado y en algunos casos hasta tratamiento psicológico. Por el plazo que nosotros establecemos, son salidas negociadas en donde la gente prefiere esto, pero en la mayoría de los casos en donde hay un dolo omisivo o a veces hasta una negligencia, esto con la experiencia nos ha funcionado mucho mejor. Vamos a un archivo, la denuncia queda como si la ven de afuera o en los números, en nada. Pero ¿qué hacemos? Un control. Hacemos una constatación durante un plazo. Y esto ustedes me van a decir, pero ¿por qué hacen eso y no siguen adelante y demás? Porque es mucho más fructífero, nos da mucho mejor resultado. Ustedes entiendan, por ejemplo, el que denuncia a este animal que está en el balcón, sin agua. Si yo mando caballería y perro, que todos los vecinos ven que va caballería y perro a la casa o va la policía a la casa. Y la persona a lo mejor no tiene tan corazón bichero y tiene el animal porque dijo, bueno, tenemos dos opciones. O decimos, es un maltratador, le damos un palazo en la cabeza y se terminó. O tratemos de educarlo. Como a cualquier persona o a cualquier niño, yo digo, no tengo hijos, pero tengo sobrinos, hay que ponerle límites, hay que controlarlo, hay que seguirlo. Entonces, ¿qué tratamos de hacer con estas medidas alternativas? Reeducarlo y decirle, yo te voy a venir a ver, yo voy a venir a ver si el animal está bien, yo voy a venir a controlar. Entonces hacemos un control semanal, un control cada 15 días. Y ustedes me dirán, ¿y por qué haces esto? Y no. Tenemos un límite de recursos muy importante. Ustedes piensen que la unidad de maltrato funciona, o sea, ya todo el sistema penal funcionamos con un montón de limitaciones de recursos. La unidad de maltrato, que es una unidad bastante chica en cantidad de gente, yo funciono con un empleado y una pasante. Ese es el límite desde lo jurisdiccional. Desde lo policía tengo una brigada de caballería y perro con 4 oficiales, una chata y ningún palo lazo. Palo lazo cada vez que tenemos que ir a buscar un animal agresivo y demás es necesario. En la ciudad de Rosario yo manejo todo lo que es maltrato en la circunscripción 2. En la ciudad de Rosario, cuando tenemos problemas o hay algún hecho con equinos, contamos con control urbano que colabora, que nos tiene el animal. Vuelvo al anterior, que tiene que ver con esto de falta de recursos. Tenemos en un balcón a un perro sin agua al sol todo el día. Yo lo mando a secuestrar, porque lo constato, hago un allanamiento y lo secuestro. No es como cuando tengo que mandar un allanamiento y secuestrar un arma de fuego o efectos de un delito, que lo mando a un depósito judicial y ahí queda. Es un animal y muchas veces, y esto es confesión, muchas veces lo pienso 1000 veces porque voy a tener responsabilidades yo de maltratadora si a ese animal que está ahí lo secuestro y lo llevo a la IMUSA. La maltratadora voy a ser yo como funcionaria de que da la orden de que el animal quede secuestrado en IMUSA en peores condiciones que las que tenía en el balcón. Entonces nos resulta mucho, nos da mucho mejores resultados hacer esto. Trabajar con la policía, ir a controlar a la persona y decirle, te estoy controlando, por cansancio te voy a ganar de que el animal lo vas a tener en buenas condiciones. ¿Está? Entonces, en esto muchas veces nos es mejor que el animal quede en ese lugar y no genere el estrés, más el maltrato que va a tener en IMUSA, más la falta de un montón de atención que puede llegar a tener, porque realmente los límites de recursos existen. Entonces, en esto hay que sincerarse. Sería soñado tener una brigada especial de maltrato, tener una guardería, ¿está? Y en esto también me adelanto en otras cuestiones. A nosotros nos pasa que yo secuestro un animal para darlo en depósito judicial, lo puedo dar en depósito judicial, no todo el mundo acepta un depósito judicial, pero sí acepta una adopción en tránsito, pero el depósito judicial
tiene una responsabilidad, tiene responsabilidades específicas. A esta persona que yo le dé el depósito puede que el juez durante el proceso diga no hubo maltrato, lo devuelve, o sea, el animal hay que dárselo de vuelta al imputado. No lo puedo castrar. Entonces le estoy dando a alguien, muchas veces nos pasa y me dicen, yo lo agarro, Marina, pero tengo 5 y es una hembra. Le digo, no lo puedo castrar hasta tanto me fije en una audiencia y el juez me lo autorice. O hasta tanto venga la persona, me cierre una conciliación y me ceda el animal, o lo que llamamos legalmente el decomiso del animal, en donde puedo disponer. ¿Cuál es el problema? No lo podemos castrar porque si después el juez decide no hubo maltrato, yo lo castré, es un daño permanente en la cosa, soy responsable por el daño que le hice a la cosa secuestrada. Perdón, Ustedes, doctora, sí. disculpe que le interrumpa. Yo entiendo que la castración no es un daño, al contrario, es una acción que favorece incluso, dicho por veterinario, la salud del animal. Claro. Entonces, y además también medio incongruente hasta ahora, como todo esto nuevo, de que se considere sujeto de derecho para la acción y una cosa cuando la están tocando. O es sujeto de derecho no humano o es cosa. Me parece que Sí, ahí hay, lo que pasa es que hay para una la congruencia. legislación nuestra Pero argentina, hoy es, está bien. hoy, Bueno, eso por el... desde el código es una Es cosa. una cosa. Ahora, no, yo voy concretamente a lo que le decía recién. Yo no considero que la castración sea un daño, al contrario. Lo que pasa es que el animal pierde la reproductividad. Entonces, desde este lado, el abogado defensor lo funda y somos, digamos, responsables por haber causado. A ver, en esto yo te estoy hablando y dejé el corazón allá en muchas cosas, ¿no? No, sí, sí. Si se muere una cirugía, se queda con incontinencia. No, y aparte de esto, pierde la capacidad reproductiva. Entonces, si por ejemplo vos tenés un animal y lo querés hacer reproducir, o sea, el animal no tiene más esa capacidad, es un daño permanente en la cosa. Y en esto hemos tenido casos en Rosario. Sin perjuicio de eso, nosotros lo que estamos haciendo es pedir una medida cautelar y donde el juez, que en esto también es un tema, convencemos a un juez de que necesito ir a allanar una casa porque adentro hay un animal maltratado. No saben lo que es. Me piden fotos del animal y le digo, pero pasó dentro de la casa. Entonces es como decir, lo mandamos a robar y que toque timbre. O sea, quiero ir a allanar, a secuestrar al animal, pero primero tengo que mandar a un policía que toque timbre, le saque fotos al animal, a ver si el animal está maltratado o no, está desnutrido o no, y cuando la policía venga a traerme el informe en la chata y yo mientras tanto estoy tipeando el allanamiento y mandándolo a la oficina de gestión, el animal, olvídate. Entonces, en esto, ahora, si vos venís y me denunciás que el vecino tiró un tiro, con tu sola declaración me habilitan un allanamiento quizás para ir a buscar un arma de fuego. ¿Se entiende? Entonces, en esto son un montón de cosas que hay que empezar a abrir cabezas. Nosotros en Rosario estamos de a poquito, tenemos jueces muy humanos en esto, estamos de a poquito tratando de arrancar y de romper estas cuestiones. Fundamental el tema de la educación, fundamental el tema de entender, de abrir cabezas, porque no solo ir más allá, yo la escuchaba a ella hablar y es alucinante lo que decía, pero arrancar aunque sea con esto, lo poquitito que podemos ir haciendo y ir rompiendo y entrando, ¿está? Ahora, tenemos un montón de límites, sí. Esto que vos decís, porque a mí me parece que este es el meollo de la cuestión, ¿no? Esto de considerar a los animales como objetos. Es el gran meollo, que es lo que avala el maltrato, Lo que pasa es que en esto también tenemos... Ahora, yo digo, ustedes, digamos, como desde la esfera o del campo del derecho, ¿no marcan esa contradicción para poder correr ese límite y llevarlo a otro lugar y no asumirlo como que sí, son objetos y entonces voy a admitir que esta No, por eso te digo, persona mira, ha tratado en esto como tiene tal? que ver con... El ejemplo que yo di recién va alineado en esto que vos decís de tratar de marcar o de ir rompiendo. Nosotros pedimos medidas cautelares en donde decimos, es una medida cautelar por el bien del animal, necesitamos castrarlo.
sea, para que vos veas que vamos rompiendo. Pero hasta tanto el juez no me autorice, yo no puedo correr el riesgo como funcionaria de determinar algo sobre una cosa que no es mía. ¿Está? Al margen de que de a poco, haciendo esto, vas rompiendo, vas metiendo. Che, no estamos hablando de una cosa como es un arma de fuego o una silla. No es fácil en esto, en las cabezas del derecho. O sea, no es fácil ya en la sociedad, y menos con los abogados. Perdón para los abogados que haya, los estudiantes, pero nos pasa eso. En muchas cuestiones nos ponemos muy cerrados y dejamos un poco esto de algunas cuestiones que hay que ir avanzando e ir abriendo, las dejamos de lado. Esto que decía él tiene mucho que ver. Vos vas a cualquier, o sea, creo que hay muy pocas fiscalías en el país en donde vos veas que acá fue una decisión de política de persecución. Y aparte también la sociedad rosarina, a mí me pasó la otra vez que fui a hablar a Salta, porque están armando un proyecto muy similar al nuestro, y la sociedad salteña les pasaba lo mismo. Son sociedades que se movilizan mucho por esta cuestión. Realmente a nosotros nos encantaría poder dar una respuesta mucho mayor. ¿Está? A mí me ha pasado en audiencias con los defensores públicos de que, o sea, el argumento defensivo era la fiscalía no investiga los homicidios, o al señor le robaron o al hijo le pegaron para robarle y ustedes están investigando porque el señor mató un perro sin querer, ¿no? Dice. Pero ese es el argumento defensivo. Fíjense que hasta a veces nos tratan, o sea, por un lado uno dice, creamos una unidad específica, lo decimos, lo creamos con los recursos que podemos, pero por otro lado también mucha gente que apoya esa creación, pero mucha gente que dice, ¿ustedes están investigando maltrato animal con la inseguridad que hay en Rosario? Porque son especistas, ¿Está? básicamente. Entonces contra eso también hay que romper. Y la otra ¿Está? pregunta que te iba a hacer es sobre la cuestión que en cierto modo también veo como que van como por distintos lugares, que como decía acá la compañera,